Hola, ¿qué tal? Le habla Juan Carlos y el entrenamiento de hoy va a estar súper interesante y le vas a dar una tonelada de valor, ¿ok? En este entrenamiento vamos a ver el flujo de conversación de agendador de llamadas premium. Y básicamente voy a desglosar la conversación en términos de ir de frío a tibio y de tibio a caliente. Todas las cosas que se ven en medio, en qué nos enfocamos cuando estamos en esas etapas, en esas situaciones y cómo podemos progresar esas conversaciones para que lo apliques en los chats de la vida real y en los roleplays, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es empezar desde una vista general y luego voy a profundizar detalladamente en cada una de estas tres etapas. Empecemos con los prospectos en frío. ¿Qué hacemos cuando tenemos una conversación en frío? En la etapa en frío, lo primero que tenemos que saber es cuál es el contexto. Tenemos una solicitud de grupo, es una conversación saliente, outbound, o sea, estamos haciendo esa prospección, es un mensaje entrante, etc. Eso es lo primero que tienes que saber. Luego, según el contexto, ¿cómo inicias la conversación? Estás haciendo la apertura para una publicación de 2 pasos, tenemos una solicitud de grupo, es un llamado a la acción, etc. Lo siguiente que quieres hacer es tener conocimiento de la situación. ¿Con qué tipo de prospecto estoy tratando? ¿Están ya informados de lo que hacemos? ¿Y sabes qué? Podrías incluso usar este premarco transitorio directamente desde el principio para las solicitudes de grupo entrante, donde dices algo como: hola, hombre, ¿qué tal? ¿Estás al tanto de cómo ayudamos a las personas a transicionar de un trabajo tradicional a uno remoto como Setter y que les permite tener más flexibilidad de horario, libertad de ubicación y financiera? Quizás también necesites educarles. Así que en esta fase fría, como acabo de mostrarte, para los mensajes de entrada, los de inbound, podrías hacer todas estas cosas en los primeros 1 o 3 mensajes, tomando el control total de la conversación. Para los mensajes de prospección, o sea, los de salida, outbound, es un poco diferente. Ya le mostré un ejemplo en vivo de cómo se hace el método 321. Este método también se llama LCM, que significa like, comment y message, ¿ok? Ahora bien, ¿qué hacemos cuando la conversación pasa a tibia, verdad? A esta etapa tibia. Si estamos en la fase tibia, tenemos que encontrar problemas, dolores y mantener el control, formulando preguntas de manera no comercial. Por ejemplo, utilizando la conversación bidireccional y empática, intentando obtener un mayor conocimiento de la situación. Aquí es donde comienza realmente el viaje del cliente. ¿Por qué están interesados en lo que hacemos? Luego, usted va a educar a esos prospectos en la oferta que usted tiene y vas a presentar una posible solución usando un premarco para dejarles en claro lo que tenemos para ofrecer. Por ejemplo, con mi programa de Setters, de agendador de llamadas premium, sería libertad de ubicación, de tiempo y financiera, para ver si los prospectos pueden resonar con eso y poder educarlos en relación con las cosas que están buscando. Luego, cuando avanzamos a la etapa caliente de la conversación, hablamos de conectar el problema, los dolores y la meta con la oferta. En la fase caliente estamos conectando nuestra oferta como una posible solución a lo que los prospectos están buscando, a ver si resuenan con ella. Lo que tenemos que hacer es ofrecer educación y podemos hacer esto reflejando lo que el prospecto dijo. Por ejemplo, si te dijo: oye, quiero dejar mi trabajo tradicional porque quiero tener más libertad de tiempo. Entonces, este es el momento perfecto en la fase caliente para hablar de esas cosas y traer de vuelta en la conversación lo que realmente está buscando el prospecto. Después vamos a proponer la llamada desde una perspectiva abierta e invitando, creando un resultado tangible, reflejando lo que dijo el prospecto sobre el problema y el deseo que tiene, porque lo que quieren es un resultado, una transformación. Como setters, tenemos que tener muy en claro la trayectoria del punto A al punto B. O sea, la situación actual, el problema del prospecto, y el punto B, la meta o el deseo que tiene y qué es lo que quiere lograr, ¿ok? Vamos a profundizar un poco más en la fase fría. ¿Cuál es el contexto? Estamos conectando con el prospecto por una publicación de 2 pasos. Tengo una solicitud de grupo entrante, un llamado a la acción. Es un mensaje entrante o saliente, porque el contexto va a dictar cómo va a ser la apertura de la conversación y, como ya dije,
En esa apertura de la conversación podrías matar varios pájaros de un solo tiro. Por ejemplo, si el prospecto está solicitando unirse a nuestro grupo, podrías hacer la apertura así. Hola, nombre, bienvenido o bienvenida al grupo, genial tenerte aquí. Espero que sea de tremendo valor. Por curiosidad, ¿qué esperas obtener de este grupo? ¿O qué fue lo que despertó tu interés? ¿Estás al tanto de cómo estamos ayudando a personas a transicionar de su trabajo tradicional a uno remoto, bla, bla, bla? Y mencionas los beneficios allí, ¿ok? Hicimos 3 cosas en un solo mensaje. Estamos tomando el control total de la conversación, de modo que luego usted va a ser capaz de hacer la transición hacia la etapa tibia fácilmente. Si estamos hablando de una situación en frío, tenemos algunos objetivos y tenemos que entender cómo vino el prospecto, cuánto sabe acerca de nuestra oferta. ¿Me ha estado siguiendo durante un tiempo? Si se trata de un llamado a la acción, de una solicitud de amistad o de grupo, etc. Como setters tenemos que educar al prospecto. Oye, ¿sabes cómo estamos ayudando a las personas a bla, 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 bla? Y mencionas los beneficios. ¿Cuál es el propósito de ponerse en contacto con nosotros? Tienes que conocer su situación. ¿Saben los prospectos lo que quieren? ¿Es más dinero, más tiempo, necesitan libertad de ubicación o simplemente quieren dejar de trabajar de 9 a 5, su trabajo tradicional? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es su situación actual? ¿Existe ya un problema o un dolor o solo están buscando una oportunidad? ¿Han buscado y mirado diferentes cosas, diferentes oportunidades? ¿O ese prospecto simplemente es súper curioso y quiere saber lo que haces? ¿Ok? En inglés hay este concepto que se llama window shopping, donde las personas simplemente van a las tiendas y están mirando, pero no compran. Entonces, eso es lo que tienes que tener muy en claro. Y por último, lo que hacen esos prospectos o lo que buscan encaja con el producto o servicio que ofrecemos o podemos ofrecerles. En realidad, todas estas preguntas no se hacen directamente, como de dónde vienen, cuál es su meta, etc., sino que a través de hacer suposiciones, preguntas suplementarias, o se puede deducir de las respuestas que te dan, leyendo siempre entre líneas con qué tipo de cliente potencial se está tratando, cuál es su nivel de experiencia sobre la oferta, de dónde vienen, qué es lo que intentan conseguir. Esto es súper importante. Una de las cosas que quiero destacar aquí en la fase fría es que cuando inicias la conversación y no hay contexto, una vez que entras en una cuenta, ¿verdad? Ya sea en Facebook o en Instagram, tienes que entrenar ese músculo de pensar con sentido común e intuición. Porque vas a estar moviendo mucho volumen de prospectos, ¿ok? Vas a tener muchas conversaciones. Así que debes desarrollar ese hábito. Y una forma que funciona súper bien para mí, cuando estoy en la bandeja de entrada y abro la conversación, lo primero que me pregunto es, ¿dónde está esta conversación en todo el proceso? Estamos en la fase fría, apenas en el principio. Estamos en la fase tibia, profundizando en los problemas, los dolores y los objetivos. O esta persona ya es un prospecto caliente al que estoy a punto de proponer una llamada. O incluso ya he propuesto la llamada y ahora solo estoy haciendo un seguimiento. Esa es la primera pregunta que me hago cuando inicio una conversación. ¿En dónde está este prospecto en el proceso de la conversación? Ahora bien, si empiezo una conversación y me pregunto, ¿dónde está este prospecto en el viaje del cliente? Y mi respuesta es, esta es una conversación fría. Estamos en la etapa inicial porque estamos iniciando una conversación. Ahora, la siguiente pregunta que debe hacerse es, ¿cuál es el contexto? Porque basado en el contexto vas a saber súper rápido cómo deberías proceder en esa situación. Por ejemplo, si es una publicación de 2 pasos para una oferta directa, y lo que quiero decir con esto es que no estamos diciendo, oye, acabo de crear un PDF sobre las 3 cosas que necesitas hacer para perder peso. Comenta aquí si lo quieres. Porque eso es una publicación de 2 pasos para contenido. Pero una publicación de 2 pasos para una oferta directa puede ser algo como, oye, estoy buscando 3 personas que quieren ponerse en forma en los próximos 60 días. Comenta aquí si eres tú. Eso es más una oferta directa de 2 pasos o también conocido como un mission post, ¿ok? Una publicación de misión. La oferta directa de 2 pasos es diferente a la de contenido porque el prospecto te está diciendo que quiere ese resultado específico. Si identificas esa situación, puedes ir directamente, entre comillas, a cualificar el prospecto.
Así que puedes acelerar, incluso saltar muchas de las cosas, porque el contexto de cómo llegaron a la bandeja de entrada también te está diciendo de qué tan fríos, tibios o calientes está el prospecto. Esto es muy importante, ¿ok? Porque solo porque estás empezando una conversación no significa que el prospecto sea frío, porque podrías empezar una conversación con un prospecto caliente. ¿Tiene sentido? Así que tienes que identificar eso, porque si un prospecto te llega a ti y estás empezando una conversación, pero ves que ese lead es tibio o caliente, puedes saltar varios pasos y automáticamente tienes todo el permiso de proponer una llamada. Les quiero comentar un poco sobre mi experiencia personal, ¿ok? Y también de algunos compañeros de trabajo. Es que a veces empezaba la conversación con un prospecto tibio o caliente y empezaba la estructura y seguía todos los pasos, ¿ok? Pero ¿qué era lo que pasaba? Es que luego este prospecto ya agendaba esta llamada con otro center y luego compraba el producto, el programa. Entonces yo perdía la comisión. Ese caso me sucedía a mí a veces, pero luego yo aprendí, ¿ok? También esa situación le pasaba a algunos compañeros. Ellos se tardaban y no reconocían si el prospecto era tibio o caliente y se tardaban. Y otros setters, o incluso yo, lo agendamos más rápido. Entonces es muy importante que identifiques cuán caliente, tibio o frío está ese prospecto. Digamos que estás iniciando una conversación y la persona te dice: oye, te sigo desde hace mucho tiempo y no solamente me gustaría tener acceso a este PDF, sino que también me encantaría conocer tu programa. Ok, por supuesto, todo lo que hacemos es totalmente personalizado, así que puedes contarme un poco sobre bla 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 y ¡boom! Empiezas con el problema, el dolor y el objetivo directamente cualificando al prospecto. Yo he tenido incluso experiencias que el prospecto me ha llegado literalmente diciendo: hola Juan Carlos, quiero agendar una llamada y comprar el programa. Y he enviado simplemente un link, un mensaje y listo, ese prospecto ya ha comprado. Pero ese prospecto estaba caliente. Ahí tienes una llamada para agendar súper fácil y una comisión que va a ser súper fácil de ganar. Así que puedes saltarte muchos pasos. No tienes que establecer una conexión con ese prospecto y puedes ir directamente a agendar la llamada. Por supuesto, tienes que tener intuición cuándo hacerlo y cuándo no. Porque hay prospectos que te dicen que están interesados, pero eso no significa que están tibios o calientes. Yo tenía un compañero de trabajo, un closer de Australia. Él me decía: mira, un prospecto no está interesado hasta que realmente compra ese programa. O sea que a veces algún prospecto te puede decir: mira, estoy interesado, pero eso no significa que ellos están tibios o calientes y que van a comprar. Tienes que desarrollar tu intuición. Digamos que estás empezando una conversación porque estás haciendo outbound o prospección. Eso es un juego totalmente diferente. No puedes ir directamente y proponer la llamada. Por supuesto que no. Así que es súper importante que seas capaz de identificar eso. El contexto en el que te encuentras te dirá de dónde vienen, así que no tienes que preguntarlo, puedes saberlo de antemano. Y también entender cuánto saben de la oferta, porque alguien que te comenta en un post de llamada a la acción, como una publicación de misión, probablemente ya sabe lo que estás haciendo en cierto sentido. Así que te da una idea de que este prospecto sabe al menos algo de nosotros. Nos ha estado siguiendo, porque un prospecto que te acaba de encontrar en Facebook o Instagram no es probable que te encuentre en una publicación así. Lo importante es que usted entienda que tenemos ciertas situaciones. Cómo se hace la apertura de la conversación dictará cómo se puede transicionar en esa conversación. Algo que es crucial, especialmente con prospectos sofisticados. Si identificas a un prospecto tibio, puedes ir de una a la etapa tibia. Solo voy a hacer algunas preguntas de cualificación porque este prospecto está muy interesado o interesada. Así que puedes ser más directo. Puedes preguntarle literalmente: oye, todo lo que hacemos es totalmente personalizado. ¿Cuál es tu objetivo en los próximos 90 días? Puedes hacer eso, ¿ok? O podrías decir algo como: ¿qué es lo que estás tratando de hacer solo para ver si puedo ayudarte? Puedes decir eso directamente, pero, y este es un gran pero, si estás iniciando una conversación y estás en la fase fría y el prospecto es un lead frío, estás haciendo outbound y si eres directo, vas a matar esa conversación. No puedes ir directamente en una conversación outbound, ¿ok?
el chat necesitas hacerlo conversacional. Recuerda eso. El chat necesitas hacerlo conversacional. Porque un problema que yo veo con muchos setters cuando están haciendo outbound, o sea, prospección, y el flujo de la conversación es el siguiente. Oye, te agradezco que sigas el contenido, espero que te vaya genial. Y el prospecto responde, el setter dice, genial, y hace una pregunta. El prospecto responde y el setter dice, muy bien, y hace otra pregunta. El prospecto responde de nuevo y el setter dice, bien, y hace de nuevo otra pregunta. Puedes ver lo que está haciendo mal ese setter, porque lo que está haciendo ese setter realmente es muy mal. Simplemente pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ese setter no reconoce lo que el prospecto dice, no está agregando valor. Es una conversación súper vendedora, ¿ok? Una conversación muy comercial y eso va a matar tus conversiones si haces eso. Especialmente al principio de una conversación en frío, porque eso es lo que todo el mundo hace. En realidad está generando resistencia de ventas si haces eso. Así que es muy importante que si estás empezando una conversación en frío, la hagas conversacional. Es por eso que te enseñé la estrategia RAP. La conversación bidireccional, los rellenos, el desempeño empático, para que no digas siempre, ok, está bien, entiendo, claro, y luego preguntas. Porque un montón de setters caen en esa trampa. Evita convertir la conversación en una interrogación, porque es un flujo extraño y no ideal. Entonces, vamos a pasar a la fase tibia. Esta fase, muchos setters la saltan y también es un error. Acuérdate de esta frase, sin dolor no hay ventas. Y yo la estoy modificando, ¿ok? Sin dolor no vas a agendar la llamada. Dalo por seguro. ¿Qué tenemos en la fase tibia? Aquí es donde realmente tienes que buscar el problema, los dolores, el deseo y mantenemos el control. Estamos entendiendo la situación del prospecto. Lo educamos sobre la posible solución que tenemos para luego transicionar a la oferta y la presentación como ya lo enseñé en otra lección. Muchos setters intentan educar a los prospectos mostrándoles lo increíble que es el programa y empujan la llamada. Pero esto es algo muy comercial. Eso casi no funciona. Es mejor que pases por esta fase tibia creando el viaje del cliente en el que realmente tienes el control y haces que sea una experiencia agradable para ellos. Porque puedo apostar que una conversación comercial haciendo prospección o outbound va a convertir, sí, por supuesto, pero eso sería una de cada 500 conversaciones para que alguien realmente sea receptivo y logres que agende la llamada. O sea, es muy difícil y vas a quemar muchos leads. Es muchísimo mejor hacerlo con todas las herramientas, estrategias y tips que yo te estoy enseñando en este programa para que tu posibilidad de agendar a prospectos cualificados y que estén calientes y listos para comprar sea mucho más alta. Te voy a decir algo en lo que no debes depender. Si estás en una cuenta donde el influencer tiene un gran número de seguidores y tiene mucha autoridad, podrías salirte con la tuya con un marco no bien hecho, con conversaciones mediocres, porque estás usando su autoridad y te estás apalancando de ella. Pero yo no quiero que seas un setter mediocre y promedio. Quiero que estés totalmente preparado. No importa cuánta autoridad tenga tu influencer, incluso si tiene 1% de autoridad, tienes que saber cómo mover una conversación y crear esa íntima conexión con el prospecto. Si tienes esa ventaja de que tu influencer tiene autoridad, genial, pero ¿y si no la tienes? ¿Qué vas a hacer? Debes ser capaz de progresar cualquier conversación, incluso sin autoridad. Pero si tienes la autoridad, está bien. Porque como dije en el caso anterior, el influencer tiene mucha autoridad. Aunque el prospecto te responda, aplica la estrategia RAP. A veces los prospectos responden simplemente por toda la autoridad que tiene una cuenta de un influencer. Pero no dependas de ello. Ten también en claro que una gran autoridad no significa que ese influencer está facturando mucho por mes. Un influencer podría tener una autoridad increíble, pero tal vez no tiene una oferta refinada o un producto o tiene autoridad en un producto de bajo valor, o sea, low ticket. Tal vez tiene un grupo con miles de miembros, pero no está ganando ni siquiera $10,000 por mes.
Como setter para un influencer, todo va a depender del nicho en el que estés y los resultados que puedas lograr apalancándose de esa autoridad. También tú como setter te podrías preguntar, ¿han estado los influencers activos dentro de la comunidad o estuvieron activos hace mucho tiempo, pero no han alcanzado todo el potencial para escalar su negocio todavía, pero ya tienen cierta autoridad en ese sentido? Tener autoridad no significa que automáticamente estés tratando con un negocio o con un influencer que esté facturando más de $50,000 o $100,000 al mes. Hablando de la meta y la compresión de la fase tibia, como acabo de mencionar, estamos tratando de encontrar el problema, mantener el control, entender por supuesto al prospecto, realmente conocer la situación, cuáles son sus problemas, cuáles son sus deseos, y una vez que los averigües, entonces vas a educarlos y presentarle la posible solución como una oferta y hacer esa transición. Los objetivos que tienes que entender en la fase tibia son encontrar el problema, indagar en el dolor o dolores que éste causa, y tomar el control, hacer preguntas suplementarias y bidireccionales, el relleno, actuación empática, que realmente te preocupes por el viaje del cliente. Si te dicen que quieren dejar de trabajar de 9 a 5, hay que saber la razón principal de por qué quieren dejar ese trabajo tradicional. Intenta averiguar qué es lo que hace que alguien esté dispuesto a hacer un cambio en su vida. Podrías suponer ciertas cosas, pero es mejor preguntarles y dejar que sean ellos los que respondan, ya que te llevará más a un tipo de pregunta de persuasión neuroemocional en la que ellos mismos se convencen a sí mismos de por qué quieren cambiar su situación, dejando que sean ellos los que te digan a ti en lugar de decírselo tú a ellos. Eso lo que acabé de decir es muy poderoso, así que repite esta parte de nuevo y absórbela. Avancemos. Uno de los errores más comunes que veo en los setters cuando entran en la fase tibia es no aclarar lo suficiente y asumir las cosas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tienes un poco de contexto, has enviado y recibido algunos mensajes en la fase fría y luego avanzas. Oye, ¿eso significa que estás en el proceso de escalar tu negocio? O, ¿cómo te va escalando tu negocio? O, ya que estás empezando, ¿eso significa que tienes una oferta refinada? ¿O estás en el proceso de escalar? Digamos que estoy vendiendo un programa para coaches y ellos dicen, no lo sé. No, todavía estoy trabajando en mi oferta, luchando un poco en la estructura y en la entrega, pero todo está bien. Aquí tienes una gran oportunidad para indagar en el problema, pero muchos de los setters solo dicen, ok, te entiendo, y pasan a la siguiente pregunta. Así que están perdiendo una gran oportunidad de crear una conversación de calidad. Cuando estás en la fase tibia, estás buscando el problema y luego el dolor. Una de las mejores maneras de hacerlo es indagar y clarificar las cosas. La mejor manera de hacerlo es con estas 4 palabras mágicas que realmente les recomiendo que las escriban y las pongan enfrente de su laptop, porque es lo que yo uso todo el tiempo para indagar y estar 100% claro. Esas 4 palabras mágicas son: ¿a qué te refieres? O, ¿podrías explicar más en detalle? Por supuesto, hay que usarlas con relleno. Por ejemplo, Luis, ayúdame a entender. Cuando dices que te cuesta un poco el proceso de entrega del producto, ¿a qué te refieres? Oye, Yesenia, ayúdame a conectar los puntos con el contexto. Cuando dices esto, ¿a qué te refieres? O, no estoy seguro si te estoy entendiendo bien cuando dices esto. ¿Podrías explicar más en detalle? Usar esas palabras mágicas va a permitir que el prospecto se expanda y explique las dificultades que está enfrentando. Porque en realidad, cuando el prospecto te dice, estoy luchando con la estructura de entrega de mi oferta, y tú dices, oh, te entiendo. Mi pregunta es, ¿realmente entiendes lo que eso significa? Porque eso puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Por eso, debes remover las capas de la cebolla y profundizar. Y eso realmente te va a permitir crear una conversación de calidad, crear una gran brecha, hacer que la persona sea consciente de lo que realmente está pasando. Así que cuando propones la llamada, es la idea del prospecto que quieren una llamada porque ellos buscan más claridad sobre cómo resolver el problema y el dolor que tienen.
Así que básicamente estás conectando el dolor y el deseo con la oferta y presentándola como esa posible solución. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la fase tibia. La mayoría de los setters no indagan lo suficiente ni clarifican y están haciendo la siguiente pregunta, lo que significa que no están teniendo una comprensión de la situación lo suficientemente profunda para personalizar una oferta irresistible, perdiendo oportunidades. De nuevo, quiero recalcar lo importante que es la comprensión de la situación para la oferta, entender muy bien al prospecto y lo que está realmente tratando de lograr. Digamos que el prospecto es gerente de McDonald's y está de vacaciones. ¿Cómo averiguarías qué problema podría tener él? Este, por supuesto, es un caso muy específico y habría sido un mal prospecto porque no habría un gran problema allí. Entonces, necesitas tener habilidades muy desarrolladas como setters, o sea, ¿cómo vas a darle la vuelta a eso? Básicamente tienes que entender que él trabaja allí y que probablemente se siente bastante cómodo haciendo eso. Si ese gerente está bastante cómodo en su trabajo, tienes que tomar diferentes caminos para averiguar lo que es verdaderamente importante para él. En ocasiones vas a descubrir que el prospecto está perfectamente bien y no está buscando ninguna oportunidad online. Y esa podría ser la situación. Por lo tanto, ten siempre eso en cuenta. Por supuesto, en los simulacros con los roleplays, el prospecto siempre tiene un problema. Siempre llegamos al resultado deseado, o sea, siempre agendamos la llamada. Pero en la vida real no siempre va a suceder así. Vas a encontrarte con prospectos que están perfectamente bien, que les gusta lo que están haciendo y no vas a llegar lejos en esa conversación a causa de eso. Sería muy bien que cuando hagas los roleplays a veces practiquen también esas situaciones. Tal vez una de cada 4 veces que practicas el roleplay con un compañero, hagan el papel de que el prospecto está perfectamente bien y no tiene ningún problema, para ver si el setter lo identifica o si está empujando el producto en la cara del prospecto sin importarle nada. También tenemos la pregunta de las 2 verdades. Si el prospecto te dice, oh mira, estoy perfectamente bien, simplemente respóndale, genial que te está yendo de maravilla. Solo por curiosidad, ¿hay algo que cambiarías si pudieras? Nota, usa la pregunta de las 2 verdades como último recurso en la conversación. Dicho esto, no lo uses demasiado pronto, ya que es literalmente la última carta que puedes poner sobre la mesa para intentar darle la vuelta a la conversación. Si tienes otras salidas, inténtalas primero. Sé recursivo primero y solo usa la carta de las 2 verdades en última instancia. Esto es algo súper importante, ¿ok? Tienes que saber con qué tipo de prospecto estás lidiando. Si es principiante o sofisticado. Digamos, por ejemplo, que estás ofreciendo una oferta de coaching y tienes un prospecto que está generando $5,000 al mes y él quiere llegar a $20,000 al mes. Versus un prospecto que quiere ir de $20,000 a $100,000 al mes. Ahora, date cuenta de que hay diferentes tipos de clientes potenciales que tienen diferentes objetivos, problemas y deseos. Debes tener al menos 2 marcos para estos 2 diferentes tipos de prospectos. No trates de usar el mismo marco con ambos, ya que no va a funcionar. Ellos tienen diferentes objetivos, motivos y tienen diferentes metas, deseos y problemas. Tienes que darte cuenta de esto tan pronto entres en el flujo de la conversación. Tienes que saber qué tipo de prospecto es. ¿Es un prospecto sofisticado y exitoso o apenas está empezando? Tienes que preguntarte, ¿cómo voy a abordar esta conversación? Porque ambas situaciones se manejan diferente. Si sigues este consejo, vas a agendar mucho más llamadas, te lo aseguro. Porque le he dado el mismo consejo a otros setters y tienen que tratar esos prospectos que son más sofisticados de una manera diferente. Y los resultados han subido mucho, ¿ok? Cada vez que plantees la pregunta del objetivo para el prospecto, debes preguntarte si necesitas desafiar o retar esos deseos o no. Voy a explicar lo que quiero decir con esto. Hay 2 tipos de prospectos con los que vas a estar lidiando, ¿ok? La mayoría de las veces, los prospectos que quieren ir de mal a bien, o sea, prospectos que están en una mala situación y quieren ir a una buena situación.
Ellos son muy conscientes del problema porque van a decirte un problema específico. Pero tú tienes que conseguir el dolor o los dolores que éste tenga. Tal vez el dolor X, Y, Z. ¿Ok? Podría ser uno o varios dolores que ese problema está arrastrando. Pero luego, como he mencionado, hay prospectos sofisticados y están en esta situación en la que están bien y quieren ir a excelente. Así que hay prospectos que buscan ir de mal a bien y prospectos que buscan ir de bien a excelente. Estos últimos, los prospectos que están buscando ir de bien a excelente, no tienen un gran dolor, realmente no tienen un gran problema. Y si tratas de presionar para tratar de encontrar un problema, vas a romper esa conexión, ¿ok? Ese rapport con ese prospecto. Incluso se podrían dar cuenta de que ni siquiera eres el influencer, el dueño del negocio, porque esos prospectos son sofisticados. Así que siempre necesitas preguntarte, ¿cuál juego del prospecto estoy jugando? ¿De ir de mal a bien o de bien a excelente? O sea, ¿estoy lidiando con prospectos principiantes o sofisticados? Porque si un prospecto le está yendo bien y está ganando $20,000 por mes, digamos que tú ayudas a los coaches o a empresas a crecer y escalar sus negocios. Y el prospecto te dice, estoy ganando $20,000 al mes y quiero ganar $40,000 al mes. El principal problema que tienes allí es la brecha, porque esta no es muy grande. Y el problema con eso es que el prospecto va a sentirse confiado en alcanzar esa meta por sí mismo, por lo que no hay necesidad de ayuda, porque este prospecto va a creer que puede hacerlo solo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Así que si un prospecto está en $20,000 al mes y está buscando ganar $40,000 al mes, la brecha es muy pequeña, por lo que no hay tanta necesidad de que piense que necesita ayuda externa. Una gran cantidad de prospectos en esos niveles piensa que pueden hacerlo solo por sí mismo, porque ellos están bien. Y ahí es donde tú, como setter, necesitas desafiar esa meta, ese deseo, diciendo algo como, oye Miguel, estás haciendo $20,000 por mes, pero dijiste que quieres llegar a los $40,000. ¿Es eso realmente lo que quieres ganar mensualmente o prefieres ganar más? Por supuesto, tienes que usar un tono medio escéptico, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ese prospecto va a decir, no, pues a mí me gustaría o yo preferiría ganar $50,000 o $100,000 al mes. Eso es lo que yo preferiría, por supuesto. Así que con prospectos sofisticados que están buscando ir de bien a excelente, no se puede tener una conversación promedio de principiante. No se puede tener una conversación de metas bajas porque te estarías disparando en el pie. Necesitas establecer una brecha mejor y más grande. De lo contrario, nada va a pasar. No vas a tener una conversación de calidad. Si hay un prospecto diciendo, estoy ganando $10,000 por mes y quiero ganar $20,000 por mes, eso casi no tiene sentido, de verdad, porque la brecha es demasiado pequeña. Solo con 2 o 3 ventas podría llegar a esos $20,000 fácilmente. Así que tienes que desafiarlos y asegúrate en saber cuál es realmente el objetivo que quieren alcanzar. No hay crecimiento en la zona de confort, ¿ok? Los puedes retar también con esa frase. Cuando lo estás desafiando o retando para que tengan una meta más grande, haz que el prospecto te responda, sí, claro que sí, por supuesto, supongo que sí. Pregúntale, ¿es eso realmente lo que quieres ganar o preferirías ganar mucho más? Y digamos que el prospecto te responde, mira, mi objetivo realmente es ganar $100,000 por mes. A partir de ese momento, lo que vas a hacer es convertir esa conversación en una conversación de $100,000 al mes. Y decirle, ¿qué te está impidiendo llegar a esa facturación de $100,000 por mes? ¿Qué crees que estás haciendo o posiblemente no implementando que no te permite llegar a los $100,000 mensualmente? Así que ahora la brecha es tan grande y ahora la conversación es acerca de él alcanzando los $100,000 por mes y los problemas que conlleva diferentes deseos y objetivos. Hablando del prospecto que quiere ir de $5,000 a $10,000 al mes, es enorme para ellos, pero posiblemente tienen un problema de flujo de prospectos, su oferta podría no estar bien refinada, podría no saber cómo hacer llamadas de ventas. En cambio,
el prospecto que ya está haciendo $20,000 al mes, él ya sabe cómo funcionan las cosas. Ellos están buscando cómo llegar al siguiente nivel, que podría ser, ellos necesitan más marketing, construir un equipo, tener sistemas, automatización, etc. ¿Ves que es todo un conjunto de diferentes problemas? Estos son algunos ejemplos de la vida real. Ojo, tal vez podrías estar pensando que cuando un prospecto dice que está haciendo $10,000 al mes y quiere hacer o ganar $20,000 al mes, o sea, significa que quiere duplicar su negocio, por lo que no es una cosa pequeña para ti. Debería haber una razón de por qué quieren pasar de 10,000 a 20,000, en vez de convertir el chat en una conversación de $100,000 al mes. Si por supuesto, es realmente el objetivo que el prospecto quiere alcanzar. Tal vez pensarás que tiene más sentido tratar de averiguar por qué el prospecto quiere llegar a $20,000 al mes en vez de empujarlos de ir a $50,000 o $100,000 al mes. Tal vez estarás pensando que también debería haber una razón que motivó a ese prospecto a ponerse en contacto contigo o con el influencer, que debería tener un problema ese prospecto, porque incluso si ese prospecto solamente es curioso, tiene un problema y tal vez no son plenamente conscientes de cuál es, pero tienen algo que está pasando en sus vidas que les hace pensar, oye, necesito hablar con esta persona porque lo que dijo en la publicación tiene sentido para mí y resuena conmigo. Bueno, realmente esta es una cuestión de perspectivas y mentalidad, porque para ellos el siguiente paso lógico podría ser voy a duplicar mi negocio. Pero duplicar el negocio es sencillo, especialmente si estás haciendo ventas de alto ticket, de alto valor. Digamos que la oferta es de $5,000. Se necesitarían tan solo 2 ventas para duplicar los resultados. Por lo que es más probable que si realmente ayudas a estos negocios desde una perspectiva de tratarlos de hacerlos crecer, esos prospectos van a estar más propensos a querer crecer a $50,000, $70,000 o $100,000 al mes que simplemente duplicar su negocio, porque solo con un par de ventas lo lograrían. Si un prospecto te dice, quiero ir de 10,000 a $20,000 al mes, esto significa que tú como setter probablemente estés buscando que el prospecto tiene un problema de estructura de la oferta, tal vez no están cobrando high ticket, etc. Pero si alguien está ganando $20,000 al mes y quiere ir a $100,000, entonces tiene esa mentalidad que pueden lograrlo, pero también saben lo que es posible y necesitan un nivel más profundo y complejo de cómo resolver sus problemas para llegar a los $100,000 mensuales. El problema que podría tener, como ya mencioné, podría ser marketing, publicidad de pago, construir un equipo, crear sistemas, automatización, etc. Es una cosa totalmente diferente en ese sentido. Si estás tratando con muchos prospectos sofisticados, piensa siempre en este concepto, aplícalo y vas a tener mejores conversaciones y por ende mejores resultados. Imagínate a veces que esto es como un juego de póker y tienes que saber cómo y cuándo usar las cartas. Si el prospecto viene a nosotros, se trata de una conversación entrante, inbound, y siempre querrás jugar la carta de justificar tu posición y tu autoridad. ¿Por qué te unes a mi grupo? ¿Por qué me sigues? ¿Qué te llamó la atención de mi publicación? ¿Qué te interesa? Etcétera. Esa es la mejor manera de llevarlos a través del viaje. Pero hay situaciones en las que tú es el que estás prospectando en frío, o tal vez ellos siguen al influencer en Instagram y son solo seguidores y tú eres el que estás contactando a esos prospectos. Ahí es donde no puedes usar esa carta de justificar tu posición o autoridad, pero en inbound úsala siempre. Si solo quieres buscar cuál es el deseo del prospecto, es un buen punto, pero no es suficiente. Yo personalmente casi no uso el deseo. Escucha, no conviertas los chats en una llamada de ventas. No hagas eso. La conversación tiene que ser tan larga o tan corta como tenga que ser para que puedan agendar la llamada. La razón por la que casi nunca les pregunto por qué quieren alcanzar ese objetivo, esa meta de los $20,000, por ejemplo, y profundizar en el deseo, es porque, uno, yo sé que ese es el trabajo del closer. Él va a hacer eso en la llamada. Pero también es porque si tengo que elegir entre la motivación de perseguir un deseo
o la motivación de huir del dolor actual, ¿qué crees que es más poderoso? Imagina si alguien tiene varios pares de zapatos y quiere comprar unos nuevos. Ese deseo no es urgente, pero si alguien no tiene zapatos o los tiene con huecos y se les entran las puntillas, el agua, etc., necesita comprar unos zapatos nuevos urgentemente. La necesidad de huir de algo que es doloroso es mucho más poderosa que el deseo de lograr algo. Por eso siempre quiero ir principalmente por el dolor en vez del deseo. También yo sé que el closer va a hablar de los deseos en la llamada. Como setter, solo necesitas un problema y cuál es el dolor que ese problema está causando. Y eso es mucho más poderoso y más que suficiente para agendar una llamada. Aunque el prospecto tenga varios dolores, enfócate solo en uno, en el más importante. Para algunos nichos muy pequeños, tal vez podrías salirte con la tuya con el nivel de dolor 1. Que puede ser muy superficial. Tal vez la audiencia no ha sido bombardeada por setters o porque la oferta y la comprensión de lo que vas a ayudarlos es ultra clara. Pero para la mayoría de los nichos y situaciones y ofertas que estamos vendiendo, tenemos que cavar un poco más profundo. Por ejemplo, el prospecto tiene un problema de oferta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que ese prospecto tenga un problema de oferta? Tienes que ir más profundo con el problema y hacerlo más tangible. Porque date cuenta de que la competencia tampoco está durmiendo. Todo el mundo está haciendo ofertas en el nivel de dolor 1. Oye, no tienes una oferta refinada, no importa, yo te ayudo porque tenemos el proceso para ti y vamos a agendar una llamada. ¿Te parece? Si los prospectos oyen eso una y otra vez para el nicho en el que estás, date cuenta de que ese nivel de dolor no es lo suficientemente profundo. Así que si puedes llevarlos a través de ese viaje del cliente, averigua con ellos cuál es realmente el dolor más profundo. También que entiendan la oferta, educarlos y decirle, mira, realmente no tienes un problema con tu oferta. Es más bien que no sabes cómo vender, porque desde mi perspectiva ya estás teniendo muchas llamadas de venta. ¿Sabes qué? Es más, de hecho, el problema podría ser algo completamente diferente a lo que el prospecto te está diciendo. Así que llévalos a través del viaje del cliente y luego ve cómo podemos realmente arreglar ese dolor y problema con ellos. También es muy importante entender hasta qué punto desean solucionarlo. ¿Realmente el prospecto quiere solucionar ese problema? Porque hay algunos empresarios que se sienten perfectamente cómodos ganando $10,000 al mes. Y otros que sí quieren crecer hasta $100,000 al mes. Luego transiciona con la oferta y la presentación. Ya encontraste el problema, tomaste el control de la conversación, entendiste si el prospecto es principiante o sofisticado, vas a encontrar el nivel de dolor que están teniendo con respecto a los resultados que ellos desean y ahora vas a hacer la transición a la oferta personalizada, que se ajuste a lo que ellos realmente están buscando, como lo explico en otro video. Entonces, ¿cómo conectamos su problema, dolor y el deseo con nuestra oferta? Y la respuesta es, literalmente, reflejando el lenguaje que utiliza el prospecto, usando el contexto y entrelazarlos entre ellos. Ahora pasemos a la última fase, que es la fase caliente. Es decir, después de haber establecido la conversación desde el contexto, la apertura, la transición y de haber pasado a la fase tibia, en la que realmente encontramos el problema o el dolor, usamos el relleno, haciendo la conversación bidireccional y haciendo preguntas que les permiten a ellos mismos responder lo que realmente están buscando. Sabemos cuál es su situación, que están tratando de resolver y hemos hecho esa transición de oferta. Ahora se trata de conectar el problema o el dolor y el deseo con la oferta y cómo tú podrías ayudarles. Eso significa que tenemos que educarlos en la oferta y reflejar los problemas de los prospectos y el lenguaje a lo que están tratando de lograr. Esto va a hacer que la oferta y resultados sean sustanciales para que el prospecto pueda entender y visualizar claramente. Luego, al final vamos a proponer esa llamada desde una perspectiva abierta e invitando. No vas a decir, oye, Rafael, aquí está mi enlace. Agenda una llamada para hacer esto, ¿ok? No hagas eso, porque hay muchos setters malísimos que hacen eso y no saben. Tú, como agendador de llamadas de la nueva era que estás aprendiendo en este programa, vas a proponer la llamada como, oye, Rafa,
hemos estado hablando un rato y sé que quieres resolver esto, esto y esto. Creo que por lo que te he explicado en esta conversación, yo puedo ayudarte. Nuestra oferta podría funcionar muy bien para ti. ¿Te gustaría agendar una llamada estratégica gratis para esta o la otra semana? Y mantén esa perspectiva abierta e invitando al prospecto, ya que estás creando un resultado tangible y también le dará al prospecto una sensación de que tienes control por las preguntas que haces. Pero en la etapa en que ofreces tener la llamada, ellos sienten que pueden decidir y tener opciones. El prospecto puede decir sí o decir no, pero debido a lo que has hecho por ellos a través del viaje del cliente, es muy probable que digan que sí. Recuerda que darle la sensación al prospecto de que él tiene el control en esta etapa puede hacer maravillas para ti y eso es súper poderoso. Hablando de objetivos y comprensión, estamos conectando la oferta con sus problemas y deseos para crear una posible solución. Vamos a escuchar al prospecto, vamos a reflejar sus palabras para que todo sea muy tangible y claro. Luego podríamos esfumar la objeción potencial que sucede en esta etapa, como cuánto tiempo se necesita, cuánto cuesta el programa, etc. Todo este tipo de objeciones que el prospecto te podría lanzar. Por supuesto, cada lead es diferente, pero en ocasiones te vas a encontrar con objeciones, así que prepárate. Hazlos sentir seguros de que se trata de ellos y no de ti, de que estás aquí para apoyarles y quieres ayudarles genuinamente con la oferta que le estás presentando, que no estás ahí para venderles. Ten en cuenta siempre el viaje del cliente. Y por último, no se trata de agendar la llamada. Bueno, esencialmente sí lo es, pero si realmente estás tomando el marco de proveer valor, ser empático, porque el viaje del cliente es más acerca de cómo podríamos resolver el problema, el dolor del prospecto. Y como una consecuencia natural, vas a ofrecer la llamada y los prospectos van a atenderla porque tú hiciste muy bien tu trabajo como setter. Porque los prospectos mismos se vendieron en la trayectoria con las preguntas que les hiciste. Así que esa experiencia y el viaje del cliente vienen idealmente antes de la llamada. Les voy a dar un tip. No te enfoques en agendar llamadas, sino en crear una brecha en la mente del prospecto, porque agendar llamadas es una consecuencia natural de que sí pudiste crear esa brecha. Lo que quiero decir es que debes entender muy bien el punto A, la situación actual del prospecto, o sea, el problema y los dolores que está teniendo, y el punto B, los deseos, para que luego puedas crear y cerrar esa brecha. Si te centras en la trayectoria del punto A al punto B, las llamadas van a venir como una consecuencia natural, pero si tienes el enfoque equivocado, el cual es quiero agendar la llamada. Lo que típicamente va a suceder es que vas a ir en el nivel superficial. Vas a hacer preguntas y vas a decir, oye, yo hice las preguntas correctas, hice el marco, pero estoy haciéndole seguimiento al prospecto y él no me está respondiendo ni agendando la llamada. Así que no caigas en esa trampa de hacer las cosas correctas, entre comillas. No hagas las cosas en la superficie. Pero en realidad no estás creando una brecha. Evita saltarte oportunidades para indagar y clarificar y poder sumergirte en el dolor. Porque si no lo haces, simplemente va a ser otra conversación más. Vas a ser solo otro tipo o otro setter preguntándole al prospecto por los deseos, preguntándole por la situación. Solo va a ser otra conversación normal, superficial, como miles de personas y miles de setters lo hacen. ¿Entiendes a lo que me refiero? Así que enfócate en construir la brecha y en genuinamente querer ayudar al prospecto por lo que está pasando. Yo a veces incluso busco cómo descualificar al prospecto, diciéndole, ¿por qué no te quedas en esa situación actual? No estás tan mal allí. Así que el prospecto mismo tiene que decirte a ti y mostrarte por qué quiere cambiar su situación y como consecuencia natural vas a aumentar el deseo en ellos de buscar claridad y así es como vas a posicionar la llamada. Pero ten cuidado cuando hagas esto. Tienes que leer realmente al prospecto en ese sentido y pensar si lo puedes hacer porque si lo tomas como un marco normal no va a funcionar. Es para una situación muy específica, un tipo específico de prospecto. Pero sí,
definitivamente puedes implementar esos consejos y esos tips para avanzar en la conversación. Ahora, como puedes ver, para ir de la trayectoria de un punto A al punto B, suena bastante simple, pero hay un montón de pasos intermedios y aunque no lo creas, incluso para la conversación saliente de prospección outbound, puedes hacer todo esto en unos 12 a 20 mensajes de ida y vuelta para agendar a un prospecto cualificado. Tenemos punto A y punto B, pero en realidad es A, B, C, D, E, F, G. Y así sucesivamente. Y quiero mostrarles cómo en realidad se puede desglosar completamente la conversación para que más adelante, cuando estés agendando llamadas en la vida real, sepas con qué estás realmente lidiando, en qué tipo de situación te encuentras, ¿ok? Puedes volver a este gráfico que voy a compartir en el área de miembros para que lo tengas como referencia y puedas entender cada etapa de la conversación. Otro punto importante es, nunca des nada por sentado, nunca asumas nada. Siempre busca oportunidades para indagar y aclarar lo que el prospecto te dice. Cuando dices esto, ¿a qué te refieres? Esas 4 palabras es una herramienta que usas para encontrar problemas y profundizar el dolor. Otra cosa que siempre digo mucho es, estamos buscando información específica, no simplemente hacer preguntas. Muchos setters piensan que su objetivo es hacer preguntas correctas, pero ese no es el objetivo. Las preguntas son simplemente una herramienta. El verdadero objetivo es encontrar información específica. Digamos que vas a hacer 3 preguntas en la etapa tibia de la conversación y haces la pregunta 1. Pero el prospecto no solamente te da la respuesta de la pregunta 1, sino también te da la respuesta a la pregunta 2 y también te da la respuesta de la pregunta 3. Mi pregunta para ti como setter es, ¿aún vas a hacer la pregunta 2 y la pregunta 3? No, por supuesto que no, ¿verdad? No tiene sentido porque ya tienes la información que necesitas. Pero te sorprendería saber cuántos setters hay que aunque tienen la información que necesitan, siguen haciendo preguntas porque tienen la mentalidad de estoy siguiendo un marco, estoy siguiendo una estructura y solo están buscando la siguiente pregunta que hacer y no están escuchando lo que dice el prospecto. En realidad puedes agendar a un prospecto después de 4 mensajes de ida y vuelta, si sabes cómo hacerlo. Porque puedes hacer una pregunta y te pueden dar toda la información que necesitas. Y así puedes saltarte 5 preguntas y luego puedes ir a la situación o al dolor directamente. Así que es muy importante que busquemos información específica y no simplemente hacer preguntas correctas, entre comillas. He mencionado esto antes y aquí es donde entra en juego. Si estás yendo en una cierta dirección, piensa en la posible respuesta que vas a recibir. Pero piensa también, si obtienes esa respuesta, ¿qué vas a hacer luego? ¿Te llevará a donde quieres ir o necesitas ir en una dirección diferente? Porque no estás recibiendo la respuesta o información que esperabas y que muy probablemente no te llevará a agendar esa llamada. Así que sé 100% consciente de lo que estás haciendo en ese sentido y no preguntes simplemente por preguntar, sino en obtener la información que necesitas y que en última instancia te permitirá agendar esa llamada. Ahora quiero hacer un punto con respecto al guión personalizado. Con un guión siempre tenemos diferentes piezas. Por ejemplo, la apertura, la transición, la oferta, la presentación, proponer la llamada, hacer seguimiento, etc. Por supuesto, haciendo algunas modificaciones menores que se ajusten a sus deseos y los problemas del prospecto. Pero, aparte de eso, no se puede usar un guión para otras partes de la conversación. Como agendadores de llamadas premium, o sea, setters de la nueva era, tienes que seguir las metodologías, estrategias y tips que estás aprendiendo en este programa para estar en el top 1% de los setters, ¿ok? Y así poder convertirte en un A-Player Setter. Bueno, espero que este entrenamiento te haya dado más claridad y puedas ver y pensar muy bien lo que estás haciendo en cada etapa de la conversación, ya sea fría, tibia o caliente, para que progreses siguiendo este flujo de la conversación en vez de improvisar. Hacer preguntas simplemente es por hacerlas y luego tratar de agendar llamadas no cualificadas no tiene sentido.
Así que piensa muy bien en el viaje del cliente. De eso se trata Agendador de Llamadas Premium, los setters de la nueva era. Este mismo flujo de conversación lo puedes usar para los chats reales y los roleplays que vas a tener en el módulo 4. Si tienes alguna pregunta, déjala en Discord. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Adiós.